Les damos la bienvenida. Esperamos unos minutitos por si se suma alguien más y comenzamos. Gracias. Buenos días. Les damos la bienvenida nuevamente. Eh, la verdad que en estas fechas agradecemos muchísimo que se hayan sumado porque estamos en general llenos de compromisos. Así que, bueno, muchas gracias. Les cuento, yo soy Claudia Quiroga, estoy acompañada de mis compañeras del área de género de la Asociación Argentina de Counselors. Hay muchas caras conocidas que han venido a otros encuentros, pero bueno, lo aclaramos para aquellas personas que se sumaron hoy. Hoy nos ocupa en este mes tan especial, ¿no? Donde el 25 de noviembre se instauró el Día de la Lucha contra las Violencias, contra las mujeres y disidencias, podríamos agregar. Eh, nos interpeló iluminar la violencia digital, que dentro del marco de nuevos paradigmas lo podemos considerar algo distinto, ¿no? Que es violencia también. Ya vamos a ampliar a nivel legal, ¿no? Si estamos cubiertas en este aspecto, eh, pero que en muchas oportunidades eh, quizás se subestima en ciertos casos, ¿no? También podríamos incluirlo dentro de lo que se considera brecha digital. Entonces, va a girar este encuentro en torno a la violencia digital de género más la brecha digital de género, ¿no? En- Dentro de la cual se incorpora la violencia. Así que bueno, sin más preámbulo, eh, le doy la palabra a mis compañeras Eugenia y Mariana, que van a hablarnos un poco sobre este tema de brecha digital. Muchas gracias. Buenos días, gracias Clau. Bueno, como Clau nos iba adelantando, queremos primero dar un pantallazo de a qué nos referimos cuando hablamos de brecha digital o brecha digital de género, que dentro de este marco, más como marco conceptual más amplio,
aloja dentro de sus conceptos a la violencia digital, que bueno, como decía Clau, estamos en un mes particular y también hay campañas justamente como para tomar más conciencia de los riesgos que implica toda la violencia en cualquiera de sus formas y en particular con más atención en lo digital. Entonces, este concepto de brecha, si quieren podemos empezar con las diapositivas. Creo que bien, no sé si, creo que estaban las dos, Marian o Clau, intentando, no sé, alguna de las dos ahí lo logró. Genial. Bueno, dentro entonces de estos nuevos paradigmas tenemos la brecha digital de género, para situarnos un poco en qué es, si quieren la siguiente diapositiva. Bien, la brecha digital de género pone el foco en cómo las tecnologías siguen reproduciendo desigualdades que podemos conocer ya en otros contextos, desigualdades de género, pero también desigualdades en cuanto a posibilidades económicas, posibilidades de desarrollo, de educación, etcétera. Entonces, la brecha digital surge como un concepto en los años 90, en donde distintas organizaciones internacionales empezaron a estudiar o a tratar de medir quiénes se beneficiaban realmente de todas estas tecnologías y cómo el hecho de saber que reproducen desigualdades y mientras no se atiendan, justamente lo que va a hacer esta brecha cada vez es ser más amplia y afianzar o profundizar muchas de estas desigualdades en las distintas dimensiones que involucra. Podemos ir a la siguiente. Entonces, es importante entender un poco sobre esta brecha porque no es un problema técnico, no tiene que ver únicamente con quién tiene un mejor dispositivo electrónico o quién tiene mejor calidad de Internet, sino que es un problema de derechos y de justicia social o de igualdad social. También porque es un problema que, si no se atienden, como decía, afecta la economía, afecta las posibilidades de desarrollo educativo, afecta también a nivel territorial, cultural, político y, por supuesto, también en cuanto a la seguridad o integridad de las personas cuando se reproducen violencias en medios o por formas digitales. Y como ya planteamos, si no se atienden, si no existen políticas que justamente vayan a achicar estas brechas, vamos a seguir construyendo desigualdades de base estructurales. Entonces, para entender un poco, antes de después poner más el foco en la parte de violencias, la brecha digital de género involucra 8 dimensiones, al menos esta es una forma de poder categorizarlas y entenderlas, aunque sin duda están todas relacionadas, que tienen que ver con el acceso físico y conectividad, la calidad de ese acceso, las habilidades digitales, los usos y oportunidades, la seguridad y la violencia digital, la representación y participación, interseccionalidad y políticas y derechos. Así que vamos a pasar con Mariana rápidamente por estas dimensiones y después las chicas van a ir profundizando más en algunas de ellas. Cuando hablamos de acceso físico y conectividad, es como la base de la brecha, porque es justamente la que permite o no conectarse y también hay otra que habla de la calidad, ¿no? Pero en esta es el punto de partida, porque si no existe posibilidad de acceso físico o de conexión, realmente quedo afuera, quedo marginado de todo lo que hoy en día cada vez es más digital, ya sea para hacer un trámite, ya sea para estudiar posibilidades académicas o también para el desarrollo profesional o laboral. Algunas estadísticas marcan que, por ejemplo, en los hogares más pobres, el 40% únicamente tiene computadoras propias y que las mujeres en estas brechas siempre están como más damnificadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces tienen un 7% menos de probabilidades de poseer, por ejemplo, un teléfono inteligente, un smartphone. ¿Cómo se manifiestan estas desigualdades, estas brechas? Por ejemplo, en la infraestructura, cuando es limitada o no existe infraestructura en zonas más rurales o periurbanas.
Después el tener que depender, ¿no? De que alguien me preste un dispositivo para poder acceder. No tengo un acceso físico por mis propios medios, o también cuando tengo que trasladarme a otro pueblo u otro lugar para poder tener un poco de mejor conexión. Y también hay una disparidad en que cuando existen, en la poca conectividad que exista, por lo general hay una forma de priorizarlo. Se prioriza el uso para los varones, o las mujeres en ese caso quedan relegadas y solamente tal vez en menor proporción en el tiempo disponible para poder acceder. Vamos con el siguiente. Si hay alguna pregunta, yo no veo las manos o las caras de todos, pero si hay alguna pregunta me avisan y, y escuchamos. Mm, yo perdí la diapositiva, no sé si los demás lo ven. Ahora sí. ¿Se está viendo? Ah, Ahí sí, ahí yo no las veía. Cuando hablamos de la calidad de acceso, hablamos de la velocidad, la estabilidad y la forma o qué tecnología existe para poder conectarnos. Siempre pensemos, tal vez estamos en zonas más urbanas, entonces sí, podemos despotricar contra FiberTel o Personal o como se vaya a llamar la empresa o Movistar, de que tenemos mal acceso, pero ¿cuánto de eso realmente nos impide a veces desarrollar alguna actividad? Eh, Imaginemos esas disparidades o esas diferencias también en zonas más vulnerables, en zonas de menor conectividad o más alejadas. Em, Yendo a algunos datos también estadísticos, 1 de cada 3 hogares no tiene banda ancha y 6 de cada 10 mujeres reportaron dificultades para poder trabajar durante el periodo principalmente de pandemia por mala conectividad también. Entonces es como tener acceso a estar en línea, pero realmente no poder participar, porque las conexiones pueden ser inestables, porque hay restricciones también en la calidad de los dispositivos que uno tiene, o falta de memoria, o lentitud de la computadora. Después también hay una disparidad que pone el foco en el costo de poder tener una buena conexión, ¿no? No todo el mundo puede pagar el plan de datos o el plan de internet para poder acceder y tener una vida digital más amplia, como el mundo, en el sentido en el que el mundo se está moviendo. Bien. Después, otra parte de la brecha habla entonces de poder estar online, pero tal vez por periodos más cortos y sin tener una posibilidad real de poder participar de las actividades laborales, administrativas, realizar trámites o estudiar, por ejemplo. Ahí podemos ir a la siguiente. Bien. Y cuando hablamos de habilidades digitales, hacemos referencia al uso individual, al uso autónomo y seguro que cada persona tiene de la tecnología. Em, Hay una tendencia, ¿no? Que todas las carreras más tecnológicas están principalmente ocupadas o habitadas por varones, eh, porque esto ahí nos vamos más a los roles de género, ¿no? Cómo nos van influenciando para desarrollarnos en algunas áreas y otras siguen siendo mucho más habitadas por un género y no el otro. Las niñas, por ejemplo, tienen un 12% menos de probabilidad de adquirir habilidades digitales básicas, y eso en un mundo que cada vez, como decía, es más digital, sin duda va generando mucha disparidad en cómo vaya a poder desarrollarse esas habilidades. Entonces, esto nos impacta en tener menor autonomía económica, mayor exposición tal vez a estafas o a violencias de forma digital. Se dificulta la posibilidad de buscar información verificada, información realmente concreta para resolver algún problema técnico. Hay menos participación de mujeres en cursos de formación digital. Son menos las mujeres que están en la producción de contenidos o uso profesional también de las herramientas digitales. Y, por ejemplo, hay algo que se hablaba en el último tiempo, ¿no? Que la mayoría de estos streamers o todos incluso programas de radio que se dan de forma digital ahora por streaming, la mayoría está ocupada o es muy poca la presencia femenina y voces diversas en esos espacios.
Y también, bueno, esto nos va a llevar a depender de terceros para poder realizar, aunque sea un trámite, que eso también es otra cosa que vemos mucho cuando de repente PAMI decide que la única forma de sacar un turno es online y tal vez hay personas que no tienen ni el celular smart para poder hacerlo, ni saben cómo utilizar internet, no tienen un plan, dependen de alguien que les dé una mano para poder sacar un trámite. Y ahí es cuando se evidencian y si no se estudian estas brechas, es que seguimos creando, profundizando todas estas desigualdades. Bien. No sé si está Marian, no la veo. Sé que la vi entrar y salir. Volví, acá estoy. Ah, bien. Sí, estoy con muy mala conexión, así que bueno, probablemente está la posibilidad de que vuelva a desaparecer, ¿no? Por las dudas. Bueno, retomo desde donde dejes. Exacto. Eh, bueno, esto último que estaba diciendo Euge está estrechamente relacionado con los usos y las oportunidades, ¿no? Que la tecnología y el acceso a a la digitalidad nos da, ¿no? Entonces, dentro de estas dimensiones está esta dimensión, la de los usos y las oportunidades, ¿no? Que se estudia porque lo que se estudia acá es el para qué, ¿no? ¿Para qué uno utiliza la tecnología y qué oportunidades habilita y limita? Esto es clave en lo que son las brechas de género en general, porque se va a manifestar de esta forma, ¿no? En lo que es la educación, en lo que es el trabajo, ¿no? Cosas básicas para la vida en sociedad. Esto que comentaba Euge sobre cómo acceder a plataformas que tienen que ver, por ejemplo, con eh, eh, sistemas de salud, ¿no? Obviamente nos limita, con sistemas de educación nos limita muchísimo. Hoy en día, después de la pandemia, es bastante, digamos, no tener las habilidades, ¿no? Y no poder usar este tipo de herramientas, por supuesto, nos deja fuera, ¿no? O sea, esto es lo que sucede en muchos casos. Eh, entonces, acá empieza a aparecer lo que es la división sexual del trabajo, ¿no? A partir de estas dimensiones se empieza como a profundizar todavía más. ¿Por qué? Porque el uso que le damos de acuerdo a los géneros, sobre todo mujeres y diversidades, por supuesto que va a variar en cuanto a lo que le pueden dar los varones. ¿Por qué? Por estereotipos, ¿no? Básicamente por los estereotipos y por los estereotipos de género, ¿no? Me refiero. Y a la idea, ¿no? De que los varones quizás se dedican más a todo lo que tiene que ver con lo laboral y las mujeres a lo doméstico y al cuidado. Entonces, la participación y la forma en la que se usa varía un montón. Bueno, ni hablar de acceso a servicios financieros, ¿no? Todo lo que hoy tiene que ver con bancos y con la economía digital es súper necesaria, es muy importante poder tener estas herramientas, y esto también limita muchísimo las oportunidades que van a terminar teniendo que ver con la autonomía. Esto es clave, ¿no? En el impacto que tiene esto en la autonomía de las mujeres y disidencias económica y como consecuencia otro tipo de autonomía. No es solo es la autonomía económica que genera luego este tipo de limitaciones. Bueno, como dato, el hecho de que las mujeres se dediquen mucho más, de acuerdo a la división sexual del trabajo y a la carga de tareas domésticas, a todo lo que tiene que ver con el cuidado, hace que tengan muchas más interrupciones. Entonces, además de interrupciones, además de menos acceso, por un tema básico de tiempo, esto va limitando otras dimensiones de las que estuvo hablando Euge y de las que vamos a seguir hablando, ¿no? Es importante entender que todas estas dimensiones realmente tienen una vinculación muy, muy estrecha. El próximo, lo iba a pasar yo pensando que lo estaba mostrando yo. Bueno, seguridad y violencia digital. Esto lo vamos a continuar en este mismo encuentro, así que lo vamos a ver rápidamente acá para que se profundice mejor luego. Bueno, básicamente se estudia la exposición a riesgos, violencias y control a través de los entornos digitales.
Se manifiesta en el ciberacoso, hostigamiento, difusión de imágenes íntimas no consentidas. Esto es importante porque, como dato, el 7 de cada 10 víctimas de difusión de imágenes íntimas no consentidas son mujeres. Y yo me atrevo a sumar a este dato que además la consecuencia, así sean varones, o sea, la consecuencia social no es la misma. No es solo el hecho de la difusión, sino que ver imágenes íntimas, ¿no? De así sea sexuales o de desnudez, ¿no? Lo que tenga que ver, digo, no es lo mismo que sea una mujer a que sea un varón, ¿no? O sea, para la sociedad en general. Entonces, yo creo que todo eso va sumando en estos datos, ¿no? Bueno, suplantación de identidad. La suplantación de identidad hoy en día con la inteligencia artificial es gravísimo porque aparte es muy difícil reconocer las diferencias. Esto está siendo un tema importante. No sé cómo esto se va a terminar eh, reglamentando, ¿no? Porque en algún momento va a tener que tener cierta regulación. Pero esto hoy está en pleno auge, ¿no? Y la vigilancia digital o control de dispositivos por parte de parejas o familiares. Muchas veces las personas ni siquiera saben que tienen estos dispositivos encima que los controlan. A veces sí lo saben, esto no implica consentimiento de todas formas, pero muchas veces ni siquiera lo saben, lo tienen en un teléfono, en una billetera, ¿no? En la cartera, y son controladas de esta manera, ¿no? Bueno, amenazas y extorsión sexual. Por supuesto que esto va llevando a un retraimiento, a un abandono de las plataformas, daño emocional grave, ya todo esto lo vamos a desarrollar más, falta de libertad de expresión, muy importante, y autocensura, ¿no? Autocensura y alejamiento por decisión propia, ¿no? Por todos estos daños, lo que genera, obviamente, restricción de oportunidades, de usos, de estudio, ¿no? Por eso es que se van relacionando estas dimensiones. El próximo, creo que Clau vos lo estás pasando, ¿no? Gracias. Bueno, representación y participación. Acá vuelve a aparecer esta idea de eh, cómo utilizamos estas herramientas, qué oportunidades hay para luego poder ocupar ciertos espacios que representan y que lideran en lo que es el ámbito digital, ¿no? Entonces, ¿qué estudia esta dimensión? Estudia quiénes desarrollan, lideran y producen tecnologías y contenidos. Ustedes saben que para todas las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, no todo lo que tiene que ver con exactas, tiene una participación de mujeres y disidencias muy, muy bajo, pero muy bajo. Todo lo que tenga que ver con investigación, no sé si alguien acompaña a mujeres científicas o que trabajan en investigación, pero quienes acompañen pueden darse cuenta de esto, ¿no? El sistema es súper patriarcal, súper estereotipado, y quienes tienen lugares de poder y de decisión son varones. Y por lo general en laboratorios tenés una o dos mujeres, la mayoría son varones, ¿no? Es como muy complicado desde ese lado. Entonces aparece esto como una subrepresentación de mujeres y diversidades en este tipo de carreras, baja participación en la industria tecnológica, escasa presencia en espacios de toma de decisiones, como decía recién. Bueno, esto va a tener una consecuencia en lo que es la producción de contenidos, los sesgos. Esto es clave. Los sesgos que tiene la tecnología son claves. No sé si eh, quienes trabajan con inteligencia artificial lo habrán podido notar, pero la inteligencia artificial tiene un montón de sesgos. O sea, los mismos que nosotros tenemos fuera de la virtualidad se reproducen en la inteligencia artificial, sobre todo cuando hacemos preguntas más simples, más básicas. Ya cuando vamos a cosas más de estudio, más académicas, más profundas, suele investigar un poco más la inteligencia artificial, pero si no se queda ahí, ¿no? Se queda en lo que comúnmente utilizamos las personas en la vida social.
El otro día veía un video, esto aparte como un dato, veía un video de un chico que le preguntaba a la inteligencia artificial, le pedía que haga una imagen de una persona exitosa y, eh, y el chat GPT le hizo un varón con un traje en un espacio lujoso y demás, ¿no? Esa era la imagen. Y después le pidió que haga una imagen de una persona limpiando y él hizo una mujer limpiando. Creo que ya se lo imaginaban igual, me imagino, que no es ninguna novedad, pero sí, hizo una mujer limpiando, ¿no? Entonces digo, estos son sesgos. Eh, bueno, como datos, el 16%, miren estos datos, 16% de los estudiantes de carreras tecnológicas son mujeres. El 23% de los puestos en carreras tecnológicas, en puestos tecnológicos y de ciencias, eh, son mujeres. Estamos hablando de datos, o sea, de porcentajes muy, muy bajos. Imagínense luego cómo es crecer, ¿no? Porque esto es solo participación, luego hay que crecer, ¿no? En esos ámbitos. Eh, bueno, creo que podemos pasar, más o menos nombré todo lo que está ahí, podemos pasar a la otra. Bueno, interseccionalidad, qué importante la interseccionalidad en general. Bueno, las brechas de género en general las tienen en cuenta y la brecha de género digital no es una excepción, ¿no? La interseccionalidad estudia las desigualdades estructurales que ya existen en nuestro sistema social y cómo éstas se van interrelacionando y se van cruzando, ¿no? Y cómo se va haciendo cada vez más excluyente o más excluida, perdón, la persona, de acuerdo a cómo se van sumando estas capas de discriminación, ¿no? No es lo mismo una mujer que un hombre a nivel social en cuanto a privilegios y derechos. No- por supuesto que tampoco es lo mismo una mujer indígena que una mujer blanca, ¿no? O sea, aparecen ahí un montón de diferencias. No es lo mismo una mujer indígena que vive en un espacio más urbano que una que vive en un espacio bien rural, ¿no? Entonces, ahí se va haciendo cada vez más difícil el acceso y la posibilidad de acceder a todo esto que estamos hablando. Entonces, como dato, las mujeres rurales e indígenas son las que enfrentan las mayores dificultades de conectividad y acceso a este tipo de formación digital, ¿no? Eh, bueno, se ve, hay mayor impacto de la interseccionalidad y mayor impacto de exclusión en mujeres trans, rurales, indígenas, migrantes y adultas mayores. Esto obviamente suma un montón. Eh, bien, bueno, limitaciones por discapacidad, ¿no? Clave. Y cómo esto va multiplicando, la multiplicación de brechas, la exclusión digital, refuerza desigualdades, se va profundizando cada vez más por estas barreras acumuladas. La próxima, Clau, por fin. Bueno, esta es la última dimensión, es una dimensión que también sobrevuela a las demás, y es la dimensión que tiene que ver con política y derechos. Esta dimensión sostiene que la inclusión digital es un derecho humano, ¿no? O sea, dentro de este derecho humano lo que se va a apoyar en que a través de esta inclusión digital se accede a información, a oportunidades, a trabajos, teletrabajos, ¿no? O sea, posibilidades de crecer en el trabajo también, bueno, estudios, información de todo tipo, ¿no? Entonces, no, lo que contempla es la idea de que el uso de todas estas herramientas mejoran la vida y la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas. Y dentro de lo que son las políticas de género, lo que se puede ver hasta el día de hoy, que hay poca transversalización, ¿no? Que se proponen políticas de género que involucran quizás este tipo de brechas, pero que quedan quizás ahí, ¿no? Como más en una política asistencial y no en una política realmente institucional, ¿no? Que realmente va a atravesar
otro tipo de instituciones. Bueno, existen falta de programas locales que garanticen acceso inclusivo para mujeres y diversidades, escasa alfabetización digital, como venimos diciendo, débil regulación ante prácticas discriminatorias. Bueno, la regulación, esto también, ahora vamos a profundizarlo un poco más, y limitaciones para tener una vida ciudadana plena, ¿no? O sea, este es el gran impacto que tiene la participación social y ciudadana. Bien. Euge, ¿querés seguir ¿Querés que vos? siga? Dale. Dale. Bueno, un poco la idea era poder situarnos en pensar en brecha digital. Tal vez no es un concepto que escuchamos tanto, como a veces ya tenemos más instalado todo lo que tiene que ver con perspectiva de género para poder entender las desigualdades. El mundo digital no iba a ser distinto, ¿no? Donde hay algo que se traduce en distintas formas, algo que pasa también en lo analógico, ¿no? Lo que está por fuera de lo digital. Ideas existen, ¿no? De cómo poder achicar esas desigualdades o esas brechas. Por supuesto, tiene que haber voluntad política para realizarlo o algún presupuesto disponible también para poder llevar a cabo ciertas intervenciones o actividades que puedan ayudar entonces a mejorar un poco la vida de las mujeres y diversidades en el mundo digital también. Entonces, por ejemplo, eh, políticas que se pueden aplicar tienen que ver con tarifas sociales o subvenciones también en dispositivos para mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y poder ofrecer ahí un mejor equipo o tarifa para poder conectarse, espacios seguros de aprendizaje o en centros comunitarios en donde puedan ser contempladas también los horarios compatibles para las personas que están tal vez realizando tareas de cuidado, tengan esos espacios también seguros en donde puedan ir a aprender y se contemple también su rol de cuidado, por ejemplo, que si no queda, mientras eso no está tenido en cuenta, queda entonces por fuera o no puede acceder a eso. eh, Espacios de formación digital con mentoras y redes pensados y diseñados por y para mujeres que puedan ayudarlas entonces a desarrollar contenidos prácticos para una mejor empleabilidad o realizar emprendimientos o aprender sobre seguridad digital. También podemos pensar en, bueno, esto que hablaba recién Mariana, de estas políticas que hacen falta y que después van a hablar más las chicas sobre protocolos en contra de la violencia digital y asistencia técnico y legal para que realizar en esos casos. Y también, Perdón, Euge, sí, lo que me gustaría agregar ahí en lo de sí, protocolos es lo importante de cómo a partir de los protocolos también se legitima eh, este tipo de brecha, ¿no? Este tipo de violencia. No es solo una idea de poder organizarte, saber cómo actuar y demás, ¿no? Sino que al estar realmente en un checklist y tener un papel importante dentro de instituciones y demás, también se legitima lo que va sucediendo. Entonces, los protocolos en este punto que tiene que ver con la información son súper importantes. ujú, bien. Y bueno, otro punto también es generar programas, ¿no? De diseño inclusivo y participativo para mujeres y diversidades, en donde se las integre desde los puntos de inicio, ¿no? En el desarrollo de tecnologías. Y también, bueno, esto de seguir creando datos y monitoreo con perspectiva de género para entender en dónde están esas brechas. No hace falta hurgar demasiado para saber que los grandes popes tecnológicos, quienes manejan Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, etcétera, son todos varones creando mucho contenido para varones que cada vez está menos regulado y es más violento. Entonces, más pronto que tarde, es necesario empezar a desarrollar programas de cuidado, ¿no? De cuidado en el mundo digital para todas las personas. Así que bueno, por mi parte, creo que no tengo nada más para agregar. No sé si vos, Marian. Sí, yo agregaría ahí en este último punto también la importancia de los datos, porque los datos son los que también nos van dando información sobre qué está pasando socialmente y al no destinarse presupuesto a este tipo de políticas,
no aparece esta información tan clave, ¿no? Sobre qué está pasando con la sociedad en el entorno digital y esto de la transversalización, ¿no? De las políticas de género. Eh, Eso, creo que es. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Fuimos un poco por varios lados y bastante rápido con mucha información, pero bueno, no sé Sí, es si quedó mucha info, es mucha info. más o menos claro, o si habían escuchado antes Había hablar. alguien que había levantado la mano en un momento, no sé Ok. si. Yo levanté la mano Miriam, cuando comentaban, hola, buen día a todas, cuando buen día. comentaron acerca de esto del chico que preguntaba sobre que le diera, ¿no? Sobre un De los video. sesgos de Y la IA. claro, y me pasó que estudiando, estoy haciendo un curso de inteligencia artificial, nos habían pedido que hiciéramos un video de algo que nosotros hacemos, ¿no? Si tenemos un emprendimiento. Bueno, y a mí se me ocurrió hacer un video presentándome yo. Y cuando decía mi nombre, Miriam Baudaña, counselor, me aparece en el video un hombre. O sea, el que presentaba, el que era el counselor, era un hombre. Y ahora es como que me bajó esa imagen y cuando lo vi me empecé a reír porque yo dije, es una mujer. O sea, ¿cómo me ponen a un hombre? Pero fue algo gracioso que lo tengo guardado porque me va a quedar para la historia eso. Así que me recordó, me bajó Sí, la ficha ahí. claro, a mí se me ocurre que quizás como el sistema identifica desde el lado profesional, ¿no? O sea, vos estás diciendo soy counselor, ¿no? Y desde ahí identifica desde los géneros, desde los estereotipos, que como es un profesional es un hombre. Me da esa sensación, pero no sé si es por ahí, pero demuestra y expresa muy bien esto que hablábamos, ¿no? Sobre la poca representación que también existe en este tipo de carreras y de puestos de liderazgo. Entonces lo que sucede es que se baja como poca idea de que también hay otras formas de entender el mundo, ¿no? O sea, me parece que viene un poco por ahí. Yo recuerdo que cuando yo empecé a usar la IA, en un momento dije mi nombre y a partir de ahí me empezó a tratar de mujer. Yo dije, qué raro, porque no me preguntó si yo, o sea, cuáles eran mis pronombres, ¿no? De la nada ya me empezó a tratar de mujer. Digo, le pegó, pero podría no haberle pegado, capaz que no era, ¿no? Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? Si habían escuchado hablar antes de brecha digital. Mira, lo que yo veo dentro de mis consultantes y demás, que trabajo con un término medio entre 40 a 50 años, es como la dificultad para ayornarse en los cambios que hay en los sistemas, por ejemplo. Y como que no tienen dónde recurrir, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago si estoy sola? Y lo que veo que no se propician muchos centros de formación para las mujeres que tengan la posibilidad de ayornarse, porque por ahí pueden manejar lo básico, pero viste que va cambiando todos los días el tema de los bancos, el tema del acceso a información, las redes y demás. Y siento que hay como pocos lugares de formación o de ayornamiento en los cambios tecnológicos que van sucediendo. Ustedes tienen, digamos, pueden evaluar esas situaciones que pasan, que les pasa a la gente, digamos, como yo digo, la generación bisagra, porque en realidad, viste, la gente mucho más joven no tiene problemas, la gente muy mayor por ahí se siente que está fuera del sistema, pero hay una banda, digamos, de edades que se siente con mucha dificultad también, ¿no? Y esto, no sé si existen, no existen, pero veo que no hay como muchos centros de formación, de ayornamiento, no sé cómo llamarlos. Eh, Si me permiten, chicas, quería aportar algo, que hay mucho prejuicio con la cuestión de la edad, ¿no? Hemos tenido un encuentro sobre discriminación por edad. También vencer los autoprejuicios, ¿no? Que eso es muy importante.
eh, que, digamos, confluyen en un punto, ¿no? A veces sentimos, no, ya no estoy para esto, o eso es solo para jóvenes. Les puedo decir que hay jóvenes que tienen dificultades también, ¿no? Si Sí. bien no tomo a quienes ya nacieron a partir del 2000, ¿no? Que ya nacieron con todos estos recursos, pero a la vez eh, es un avance muy veloz, ¿no? Y hay que ver el uso de los recursos también, el uso productivo de los recursos, ¿no? Dice, no, porque el bebé tiene 2 años, sabe usar el celular. Bueno, eso es medio raro, ¿no? O sea, sabe pasar un dedito. El tema es poder hacer un uso productivo de estos recursos tecnológicos. Y tampoco ese autoprejuicio, no, porque o no es para mí, o de antemano pensar que no sirve para nada, porque sirve y mucho, ¿no? Simplemente tomar aquello, ¿no? Que nos resulte funcional, que nos resulte cómodo, porque también a veces escuchamos un poco de eso, ¿no? No, qué bueno que era cuando no estaba esto. Bueno, es una herramienta, son herramientas, ¿no? Y las herramientas pueden ayudarnos o perjudicarnos en general. Así que bueno, era un poco mi opinión al respecto, ¿no? Absolutamente personal. Si no hay Gracias, más Clau. preguntas, podemos seguir. No sé si alguna duda, pregunta, aporte. No, Bueno, estamos, si no, igual nos queda un rato de encuentro. Nos hemos cualquier, excedido un sí, poco con el tiempo, perdón, sí, así no que. importa. ¿Querés Ahora que más abra tu rapidito. presentación, Clau? Sí. Voy yo. Dale. Eh, ¿La ibas a compartir vos? Pues, Si querés, sí, 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 o querés. sí, Sí, podemos dale. empezar. Sí, sí. Gracias, Euge. Decime si ahí se ve bien. Ahora ya tiene un poco de... Ahora va a aparecer. Ok. Ay, bueno. Em, Mariana habló eh, brevemente sobre la violencia de género digital, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Por qué es importante informarnos, ¿no? Para poder también protegernos? La violencia de género digital se refiere a cualquier acto intencionado que cause daño a una persona a través de medios electrónicos. Puede ser redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, otras plataformas. Esta violencia puede manifestarse a través del acoso, vamos a profundizar con respecto a acoso, intimidación, manipulación emocional y otros métodos que buscan afectar la reputación, la seguridad y la autoestima de las víctimas. A medida que nuestra sociedad avanza hacia la digitalización, es esencial comprender qué constituye la violencia digital, ¿eh? Para poder combatirla eficazmente. Eh, Ahora podemos ir a la próxima, Euge, por favor. Ahí está. Y a esto íbamos cuando mencioné el tema de que las herramientas, ¿no? La violencia digital no es algo que aparece en su forma digital con estas nuevas plataformas. Pero en realidad no se produce en una burbuja, es una extensión de la violencia de género, en otro ámbito, el digital. Por eso digo, esto de a veces prejuicio o pensar que es negativo todo aquel avance o que aquello fue mejor, en realidad es algo que se produce en este ámbito, pero que reproduce las opresiones sistémicas que ocurren en todos los espacios, ¿eh? Por eso son más vulneradas las mujeres, las disidencias, o sea, como en el resto de los espacios, ¿no? Se replica las mujeres, las disidencias sexogenéricas, las personas con sobrepeso, las personas con discapacidad o racializadas, migrantes y jóvenes, muy jóvenes, ¿eh? Reproduce la violencia histórica contra las mujeres y las identidades feminizadas.
O sea, acá estamos hablando de una réplica de aquello que se produce en, en los otros espacios. Bueno, la ley contra la violencia la ley de eliminación contra las violencias hacia las mujeres lo explica claramente, ¿no? Los distintos espacios en donde puede producirse. Este es uno más. Se basa en una relación desigual de poder de las masculinidades sobre las feminidades. Y ha encontrado una nueva forma o canal para manifestarse, que es el espacio digital y plataformas digitales. A ver, en octubre, porque obviamente no estaba contemplado hasta que aparece. Generalmente las leyes, o siempre diría las leyes, van por detrás de las necesidades o surgen, en general no son preventivas, surgen luego de la necesidad y en general de una gran lucha al respecto, en materia de género sobre todo. En octubre, género y derechos, agregaría. En octubre de 2023 se sanciona en Argentina la ley Olimpia, que incorporó la violencia digital en el espacio analógico, la violencia en el espacio analógico digital. Esto lo va a profundizar Cecilia, una compañera del área, luego. A ver, ¿qué es la violencia de género digital? Difusión de imágenes y contenidos íntimos o de desnudez sin consentimiento. Y acá me gustaría, eh, a ver, remarcar algo. Supongamos que yo me entero, ¿no? Que alguien difundió determinado contenido, ¿no? Sin consentimiento. Y yo se lo mando a una amiga. Mirá, ¿a vos te parece lo que le hicieron? Eso también es difusión. O sea, tener en cuenta eso, ¿no? Porque hay que cortar las cadenas también. Muchas veces se va replicando y eso pasa también cuando se revictimiza, ejemplo en las noticias, porque esto no nos olvidemos, como lo mencioné, replica, nada más que en este espacio, replica lo que pasa en la sociedad. Cuando se revictimizan las noticias y se cuenta en detalle algo, ¿no? Un episodio de violencia hacia alguna mujer, bueno, también se está difundiendo, ¿no? Se está vulnerando su privacidad, se está revictimizando. Acá también para tener en cuenta estas cuestiones que quizá con las mejores intenciones o con nuestra indignación, ¿no? A vos te parece, mirá lo que, ¿no? Y lo pasamos. Y ya hay otra persona más que lo ve. ¿Qué más es? Manipulación o desinformación digital, discriminación en línea, difusión de información privada, reproducción de mensajes estereotipados sexistas o de situaciones de acoso, sextorsión, excluir o no permitir la participación de una persona en ciertos grupos o actividades en línea. Sería una forma de discriminación. Discursos de odio misógino. ¿Les suena? ¿Cómo estamos, no? Hoy por hoy. Y peligrosamente lo estamos normalizando de tanto escucharlo, ¿eh? Y desde los más altos estratos del poder, además, que valida aún más, ¿no? Que esto se replique. Suplantación de identidad y acoso cibernético o digital. A ver, de esta forma, ¿no? Se expresa la violencia de género digital. Hay veces que se explica lo mismo, nada más que con algún término en inglés, por ejemplo, se van acumulando, ¿no? Distintos términos, pero a grandes rasgos se manifiesta de estas formas. Ahora podemos, a ver, hablamos de acoso, ¿no? Que es una forma de violencia. Se denomina ciberacoso y está muy extendido cuando se trata de menores. Vieron que se habla mucho, se difunde en las noticias, pero no pasa solo
con menores de edad. Y es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, ¿no? Enfadar, enojar o humillar a otras personas. ¿Qué es el ciberacoso? ¿En qué consiste en la práctica? A ver, enviar en mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería. O sea, también, como hablamos de violencia, el acoso sucede, ¿no? En el espacio no digital. Bueno, se extiende a un ámbito nuevo en el que circulamos. Es eso. Llevar a cabo actos de intimidación o acoso sexual con herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? También lo mencionó Marian, el tema de usar la inteligencia artificial, se pueden manipular videos, incluso imágenes propias, ¿no? Cometiendo actos que no sucedieron. No todas las personas reconocen lo que es un video eh, de hecho con inteligencia artificial o no. Es a ver, tiene infinidad de posibilidades positivas, pero también negativas, ¿no? El acoso cara a cara y el ciberacoso ocurre juntos a menudo, ¿eh? O sea, a veces eso que sucedió cara a cara se extiende, ¿no? Al ámbito digital. O a veces no, ¿no? Son personas desconocidas. O a veces son personas que creemos desconocidas con otra identidad. Deja una huella digital. Es verdad, un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso en un aspecto. En otro aspecto, deja una huella digital y no se borra, ¿no? Lo que perjudica aún más. La huella digital puede servir para la denuncia. O sea, en general, si recibimos algún tipo de mensaje intimidatorio, tendemos a borrarlo y bloquear a la persona. Bueno, en realidad no debemos hacer eso porque esa es nuestra prueba y pero con eso podemos denunciar y con eso, porque también en muchas oportunidades actúan impunemente. Entonces, quizá con el mismo IP, que es la dirección, ¿no? Electrónica, acosan o intimidan a varias personas, ¿no? No siempre pensemos que son personas que tienen un dominio tal que no se las va a poder ubicar, ¿no? O que son una especie de genios, ¿no? Que, que se van enmascarando, ¿no? Y no, nunca va a lograr alguien o la entidad encargada localizarlo, ¿no? En muchas oportunidades es alguien que está con su computadora en la casa y bueno, si no borramos ese mensaje, por más que sea algo que obviamente nos mortifique, podemos este, denunciar. Seguimos, por favor, Euge, gracias. A ver, hay tipos de ciberacoso que también algunos se van incorporando eh, con nombres en inglés, pero como para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Insultos electrónicos, ofensas que una persona realiza hacia otra a través de medios electrónicos. Puede ser en privado, ¿no? O públicamente, ¿no? Puede ser en una red social a la que tienen acceso muchas personas o en mensajes de uno a uno. Hostigamiento implica el envío repetido de mensajes ofensivos a una persona específica, ya sea a través de correo electrónico, chat, mensajes de texto, etc. Grooming es el acoso de menores. Happy slapping, ¿no? Es una forma de acoso donde se realiza una agresión física que se graba y se publica en línea. Esto es lo que muchas veces va difundiéndose, eh, quizá con las mejores intenciones, por otras personas, ¿no? Víctimas también opresas de una indignación. Pero esto también es importante que
que no difundamos. Ciberpersecución se trata de enviar comunicaciones electrónicas reiteradas que hostigan y amenazan a la víctima. Bien. Informarnos para saber de qué se trata. Uno más. A ver, traje un ejemplo. Este es un ejemplo propio. O sea, justamente dentro de esta cuestión de no difundir nada que no. A mí me mandaron un saludito y les pido por favor si pueden no mutearse en este momento, liberar los micrófonos. A ver, Robert te está saludando. ¿Ustedes consideran que esto es acoso? ¿No? No, no. Sí. No, No, en un saludo general solo no. 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 Un saludo, ¿no? A ver, a través de un mensaje, como Perdón, puede para mí ser sí alguien es. que me salude en la calle. Vamos a la otra. A ver, yo acá no le contesté a Robert. Luego en agosto un audio, ¿no? Que tampoco contesté. Luego en octubre una flor. O sea, fíjense que estos elementos, si los tomamos aisladamente, son inofensivos o no. No me Sí. está, porque hay algo acá. Si yo recibo la foto de una persona, ¿no? De los genitales de una persona, automáticamente elevo barreras, ¿no? Digo, esto claramente es acoso. Acá son elementos, ¿y por qué traje esto? Porque en el afán de nuestra insistencia en nuestros encuentros de ir a lo más sutil, que es lo que normalizamos rápido, ¿no? Lo sutil es lo que se normaliza, ¿no? Entonces acá una manito, el audio decía, saludaba nada más, una flor. O sea, son elementos que si los tomamos parecieran inofensivos. En lo personal, acá a mí me molesta, me molestó, porque, a ver, ¿cuántas veces debo ignorar un mensaje para que no se vuelva a repetir? En el chat habían puesto acá, ¿verdad? Clau, Si es no, acoso, no te conozco, es acoso. Bueno, perfecto. Bueno, ¿puedo sumar ah, algo, Clau? No sé si se me sí, escucha ahí. sí, Que claro, vos te haces esta pregunta de cuántas veces hay que ignorar, ¿no? Y yo creo que también eso es clave, esa pregunta que vos haces, porque en realidad con ignorar una vez ya es más que suficiente. exactamente. No está del otro lado, no se está teniendo en cuenta al otro. Es como, yo quiero llegar a esa persona, punto, no me importa más nada, ¿no? Como que Tal cual. no se está leyendo la actitud de la otra persona. Entonces, desde ese punto ya es acoso, ¿no? Por Desde ese eso, lugar. justamente, tal cual, por eso acá a mí ya me molestó. Claro, O sea, no, no, el anterior, digamos, bueno, qué sé yo, un saludo, listo. Ya acá me molestó. Hasta acá es real, ¿no? Es algo que me sucedió. ¿Y qué sentiría si esto se repitiera, esta linda flor, ¿vale? Según los gustos estéticos de cada uno? Vamos a la otra. Día tras día, tras día, tras día. ¿Mm? A ver, fíjense, es una flor, nada agresivo. Lo agresivo es la conducta, ¿no? Entonces, no siempre em, el elemento que nos perturbe, que nos violente, es per se, ¿no? Delictivo o es algo que podríamos encasillar fácilmente como son genitales, ¿no? Digo genitales porque es lo más común y es lo que en general produce esa queja, ¿no? O ese comentario me mandaron. No siempre son amenazas,
lo que a mí me puede eh, violentar. Acá estamos hablando de una flor, ¿eh? Y hago el hincapié en esto porque debemos estar atentas, ¿no? Eh, no solo aquello que es explícitamente violento, aquello también, obviamente, ¿no? Pero a veces el acoso se camufla, ¿no? En la forma de una flor. Bueno, la próxima es eh, de agradecimiento. Bueno, muchas gracias, podemos dejar de compartir. No sé si hay algún comentario o pregunta o algo para aportar al respecto. Por supuesto que iluminamos un tema dando un pantallazo general, ¿no? Eh, es interesante, muy interesante de profundizar, ¿no? Imagínense que en un espacio de un encuentro de 2 horas no podemos profundizar en cada uno quizá de los términos que trajeron las chicas o que compartí yo. Eh, bueno, si no hay ninguna otra pregunta No, yo por ahí quería sumar algo, ¿no? Me pareció súper interesante este punto de vista. Nunca lo había pensado de esa forma ni lo había visto replicado de esta forma tan simple como el acoso desde algo positivo, ¿no? O desde un acercamiento eh, que parecería de fondo no tener ningún tipo de intencionalidad negativa que termine siendo un acoso. Y pienso un poco que es parte de un proceso de aprendizaje también registrar esto, como también la forma de vincularnos, porque cambió nuestra forma de vincularnos y hoy la tecnología cumple un espacio, yo creo que es uno de los más importantes a la hora de generar nuevos vínculos, a la hora de generar acercamiento a otros, ¿no? Ya sea por un WhatsApp, ya sea por las redes sociales, ya sea nosotros mismos. En este momento estamos en un espacio de vinculación a través de la tecnología. Entonces me parece que vino como para muy rápido, como decían antes, a una velocidad tan grande, donde tal vez esto es simplemente lo mismo que sería si voy, no sé, si me cruzo ahí en la calle y lo saludo, ¿no? Eh, y aprender sobre esto, porque cuando vos mostrabas el ejemplo para mí era, pero acá no hay nada malo. Y sin embargo, después en la conversación como seguía y en las fechas que seguían y en la repetición y en el hostigamiento, decís, sí, es verdad, estas cosas suceden y suceden, pensaba yo hasta en mis redes sociales, ¿no? Gente que por ahí no ves hace 1000 años y que de repente, porque sí entraste y ves una conversación unilateral en la que nunca jamás respondiste, y que se dio de forma continua y jamás lo había visto como un acoso, simplemente, nada, dejás pasarlo y estás como en otra situación vos, o estás abrumado, o estás ocupado, no respondés. Digo, es muy interesante como para profundizarlo y detectar realmente cuáles son, ¿no? Estos puntos en los que termina siendo un hostigamiento y termina siendo simplemente una forma de vinculación. Sí, Eso. Lucila, vos sabés que esto que vos dijiste, bueno, ahora lo veo o algo así, ¿no? Como que te das cuenta, es maravilloso, porque es para lo que trabajamos, justamente, es para lo que hacemos estos encuentros. Mira, nosotros siempre pensamos la violencia, ¿no? Yo salgo a la calle y un varón le pega a una mujer, intervengo, seguramente no voy a ser la única o no, porque es algo muy, eh, a ver, muy explícito, ¿no? Ahora bien, no sé si alguien pasó por esa situación, pero de imaginarla, ¿no? Automáticamente para nosotros es claramente algo que merece la intervención. Incluso podemos llegar a llamar a la policía, bueno, un montón de acciones. Ahora bien, esto es para reflexionar también, cada una, cada uno. ¿Cuántas reuniones sociales tuvimos donde una pareja, ¿no? El varón comunicó irónicamente o se refirió irónicamente a ella, ¿no? Como con subestimando o ese chiste, ¿no? O esa ironía.
Bueno, ella no entiende, y bueno, y bueno, vieron, es rubia, fíjense, ¿no? Esa ironía, eso es violencia, pero medio lo normalizamos, ¿eh? Porque es más sutil. Entonces, por eso, en esa misma línea, fui a esta flor que, a ver, dio la casualidad que tenía esos mensajes, pero porque es muy peligroso dejar pasar, no solo porque la violencia escala, ¿no? Sino porque también es violencia. Y si yo no me considero, ejemplo, acá hablamos de discursos de odio o misóginos. Eso lo escuchamos, lo leemos continuamente, ¿no? Hoy por hoy, Twitter, por nombrar, es, eh, digamos, como el lugar de posición de personas conocidas, ¿no? Donde se subestima, insulta, se vulneran derechos, donde incluso se hace campaña en contra de los derechos adquiridos. Se habla desde un lugar justamente con mucho odio, desde una postura muy clara contra la mujer. ¿Y qué pasa? Porque no me lo dicen a mí, en realidad sí me lo dicen a mí, aunque yo sea una más, de la masa, ¿no? También me lo dicen a mí. Entonces, el tema es esto de la normalización de las diversas formas de violencia, ¿no? Y las más peligrosas y las más fáciles de normalizar son las, entre comillas, más sutiles, las que están disfrazadas de inocencia, como una flor, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias por tu aporte, Lucila. No Quería sé dejar un si... dato nada más si a alguien después le interesa leer, pero un ejemplo muy claro de esta violencia digital y cómo se transforma en un riesgo real y concreto para la vida de alguien, está el caso de la periodista Agustina Peñalba, que denunció a una persona que la empezó a acosar así, desde estas cosas positivas, te mando flores, te mando chocolates, te regalo mi libro, qué linda saliste hoy en la tele. Además, ella siendo una figura pública y esta persona también viviendo cerca de la casa. Bloquearlo ya no servía, el IP esta persona lo cambiaba, le hacía mensajes subliminales por redes y decir, son cosas bonitas, pero era un acoso tras otro, un mensaje de que te están vigilando, hay alguien que te está siguiendo y que quiere algo con vos y no entiende un no. Entonces ahí, si les interesa leerlo después, está, bueno, y como ese hay miles, ¿no? Pero este es uno público porque lo hace una periodista de C5N. Pero también Sí. con cosas lindas, pero como toda esa violencia simbólica o digital se traduce en un peligro real de hostigamiento y acoso. Y quiero agregar algo a a ese ejemplo que trajiste. ¿Quién la acosaba? También es una persona pública. O sea, fíjense que aún más difícil de detectar sería alguien anónimo, ¿no? ¿Qué impunidad puede sentir esta persona pública, conocida en los medios, ¿no? Quizás no conocida para el gran público que somos nosotros, pero sí dentro del medio, para poder actuar de esta forma? O sea, pensarlo racionalmente, o sea, a mí me produce, digo, no puede ser que se manejen con esa impunidad. Y también eso, ella cuando denunció todo lo que estaba viviendo, también, ojo, lo que vino como respuesta en las redes, cuestiones sí, de solidaridad, pero también cuestiones muy agresivas por el medio al que ella pertenecía. ¿Mm? Perdón, no se escuchó la última parte, creo. Sí, yo te escuché por el Sí, se medio al te que escuchó, Agustina ¿eh? Sí, está Se la me... imagen trabada, Eso. eso sí. Sí, sí. Sí, yo quería como sumar un poquito de lo que estaban diciendo recién y las escuchaba. No conozco este caso, puntualmente no profundicé, pero creo que hay algo más allá de que sean personas públicas o no públicas. Creo que hay algo que es lo difícil en todo esto y creo que todas
coincidimos, que es ese cambio a la hora de comunicarnos, donde todo se esconde detrás, esas frases o violentas o esa forma de comunicarse de manera violenta está enmascarada detrás del chiste o detrás enmascarada en, si vos sabés, a mí me ha pasado no hace mucho en el trabajo, conversaciones de compañeros, y yo levantar la mano y decir, che, lo que estás diciendo no está bueno, ay, pero si lo estoy hablando con vos, yo sé que vos no te vas a enojar, yo sé que vos entendés el punto, es un ejemplo, es una forma de decir, vos entendés que no estoy haciendo, no, no, pero está mal lo que estás diciendo. Y esa complicidad que se genera en el diálogo, ¿no? En la conversación, es lo que de alguna forma todos deberíamos ir cambiando para dejar de naturalizarlo, para que empiece a tener un lugar como de exposición. Che, pará, frenemos, esto no está bueno. Y con respecto a los detalles, ¿no? A veces la típica que queda entre paréntesis es la histérica. Ah, porque no, tampoco le podés mandar flores. Le mandás un mensaje lindo y se queja. ¿Y cuál es la forma entonces de acercarse a una mujer? Ahora no se puede hablar, ahora no se puede hablar. Exacto. Entonces, digo, me parece que es un tema que da para profundizarlo un montón y para poder adoptarlo a uno mismo y poder replicarlo, ¿no? Llevarlo a la mesa de las casas, llevarlo a las reuniones de amigos, llevarla a un conversatorio en la diaria, en el trabajo, y de empezar nosotras un poco a levantar la mano y decir, che, yo entiendo que lo que estás diciendo no es con intención, pero pensá un poco lo que estás diciendo. ¿Está bueno? Empezar a ponerlo, no solo saber que es acoso, no solo entender que eso no está bueno y quedarnos en un lugar de reacción más defensiva, sino ser más activas, ¿no? Y como que esté esta cosa de llevarlo a la mesa. Justamente el hecho de, ahora, bueno, en nuestros encuentros, la idea es también ser, o sea, multiplicadoras y multiplicadores de la información, ¿no? Imaginen que cada una de las que estamos hablamos con 5 personas al respecto y esas 5 con 5, ¿no? Sería maravilloso. Eh, Gracias, Lucila. Antes de seguir, voy a pedir si es posible, así sacamos una foto para, después lo compartimos en las redes para también difundir, ¿no? Esto que hacemos y quizá generar la inquietud de alguna, con una persona, los alcanza, siempre decimos, al menos una persona, que vaya a informarse al respecto. Este encuentro queda en YouTube, en el canal de la asociación también. ¿Estamos listas? No sé si Graciela y Lía, ¿cómo están con la cámara? La vamos. Esperá un segundo. Ahí está, Graciela, ahora sacamos. Hola, Graciela que participó, fue nuestra invitada en el anterior encuentro de maternidades y que nos han hecho unas devoluciones hermosas. Te quería comentar, Graciela, incluso quien no pudo asistir lo vio por YouTube. Bueno, continuamos. La idea es, no sé cómo estamos de tiempo, chicas, estamos un poco Como jugadas. Quizás siempre, un poco podríamos seguir tarde. con CC, si estamos un poco y después vemos si tenemos tiempo para, teníamos un videíto. Mientras tanto, eh, ahora va hablar CC, nuestra compañera, sobre la ley Olimpia para profundizar al respecto. Y mientras, vamos a ir poniendo un link en el chat para quien quiera solicitar un certificado de participación. ¿Eh? Bueno, CC. Bueno, buenos días a todos. En el chat yo también voy a estar dejando el link del boletín oficial del gobierno de la ciudad, donde está la ley 26.000, eh, 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir y erradicar las violencias contra la mujer.
la cual, perdón, es modificada por la ley 27.736, que es la que vamos a profundizar un poquito ahora, conocida como Ley Olimpia, ¿sí? Para quienes quieran leer los artículos que fueron modificados, es muy interesante, ¿sí? Y también está muy bueno tenerlos en cuenta. Bueno, vamos a compartir una plaquita. Mis compañeras me dan una manito. Bueno, como decía recién, esta ley, la 27.736, que es conocida, ¿no? Como Ley Olimpia, reconoce a la violencia digital como una forma de violencia de género. ¿Sí? Bueno, continuamos la otra. El espíritu de esta ley, ¿sí? Es proteger la intimidad, garantizar nuestros derechos en los entornos digitales, ¿sí? Y crear herramientas para prevenir y abordar estas violencias que, bueno, forman parte de la vida cotidiana, como charlábamos recién, no nos damos cuenta que esta herramienta tecnológica, ¿no? Ya formó parte de nuestra vida, es una extensión de nuestra vida. Entonces está muy bueno que podamos tener herramientas para abordar estas violencias y acompañar a las mujeres que las sufren, que como veníamos charlando recién y todas nos sentimos un poco tocadas, eh, la estamos sufriendo todas desde algún punto, ¿no? Con estos mensajes como nombraba recién Clau. Bueno, ¿qué es la ley Olimpia? Como contaba recién, modifica la ley 26.485, ¿sí? Incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género. Surge del movimiento impulsado por sobrevivientes de violencia digital, que reclaman o reclamaron en este tiempo que se reconocieran como violencias aquellas que suceden a través de Internet, de redes y de cualquier tipo de tecnología, ¿no es cierto? A partir de su aprobación se generaron instrumentos, protocolos y nuevas herramientas para la justicia eh, y para que puedan actuar en los entornos digitales. Esta ley nombra, reconoce y legitima estas violencias para después poder actuar sobre ellas, que era algo que estaba pendiente, ¿sí? Y estábamos bastante desamparados. Bueno, pasamos a la otra. Lo que comentaba recién, ¿no? Que lo virtual es real, que lo virtual se convirtió en una extensión de nuestra vida cotidiana. Lo virtual es real es una premisa que sostiene la ley Olimpia. La violencia, que es ejercida a través de las tecnologías digitales, no se queda solamente en la pantalla, sino que afecta a nuestra privacidad, afecta a nuestra intimidad, la libertad, la dignidad y sobre todo los derechos humanos en general. Normalmente las mujeres que sufren violencia tecnológica o digital comienzan a alejarse de las pantallas. Empezamos a modificar nuestras conductas, ya no las usamos tan libremente como las usábamos antes y bueno, esa es una parte de la desigualdad. Cualquier práctica como el hostigamiento que estábamos hablando recién, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el hackeo, las amenazas, las deepfakes sexuales, bueno, tienen impactos directos en nuestra salud mental, en lo social, en lo laboral,
en nuestra autoestima y también en nuestros vínculos. Bueno, pasamos a la otra. Olimpia Coral Melo, que es una de las personas que fue reconocida este último tiempo mundialmente por su influencia, es una de las impulsoras de la ley. A los 18 años, como ahí vemos en la plaquita, sufrió violencia digital y bueno, tuvo el apoyo fuerte de su familia y después de 2 o 3 intentos de suicidio, logró salir adelante bueno, y volcar todo esto que le estaba pasando eh, al activismo, ¿no? Para poder lograr a partir de esto que impulsar esta ley y que ya es ley en varios países de Latinoamérica y bueno, en Argentina se pudo modificar la ley que mencionamos anteriormente. Bueno, la ley Olimpia se aprobó en México, que es la ciudad originaria de Olimpia Coral Melo, y gracias a su activismo se replicó en varios estados y en varios países. Ella suele decir en varias entrevistas que hemos visto o que he visto, que no quiere que nadie viva lo que tuvo que vivir ella, ¿no? La vergüenza, porque más allá de que no fue la culpable, a pesar de que ese video fue grabado por ella y fue enviado por ella a una persona en particular, eh, nada, sintió vergüenza, sintió ganas de no vivir más. Entonces, bueno, esta frase que ella siempre nombra sintetiza el sentido, ¿no? de la propuesta de esta ley. Bueno, pasamos a la otra. Bueno, en Argentina, la ley 27.736 incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género dentro de la ley 26.485. Significa que ya existe un marco legal claro para poder denunciar, ¿sí? Solicitar medidas de protección y pedir el retiro del contenido íntimo que se difundió, perdón, sin permiso en las redes. La ley reconoce, bueno, la violencia contra las mujeres en entornos digitales, que es también llamada violencia digital o teletemática, y la incluye dentro de las políticas integrales de prevención y abordaje. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿por qué es tan importante esta ley? Porque ya saca el peso de la culpa sobre la víctima y responsabiliza a quien difunde y produce o reproduce el contenido íntimo no consensuado, ¿sí? Pone palabras donde antes había mucho silencio. Ofrece estrategias para la intervención y para alfabetización digital. Y más allá de todo esto, también es una consigna amorosa que quita, bueno, como decíamos recién, la culpa sobre la víctima y la coloca donde tiene que ser, donde debe estar, ¿no? Que es quien ejerce la violencia. Es una ley que cuida, contiene y abre caminos para poder pensar vínculos más seguros. Seguimos con la otra. Bueno, la guía EMA es una de las herramientas que aporta esta ley. Tiene lineamientos concretos
para mejorar la articulación con organismos especializados, la actuación de autoridades competentes, la capacitación y sensibilización de la comunidad educativa, eh, la prevención, la detección y el acompañamiento en situaciones de violencia digital y la construcción colectiva de reflexión y diálogo. En esta imagen que se ve en la diapositiva hay un código QR que pueden escanear ustedes y los va a llevar a la guía EMA con todos los lineamientos, que nos pareció muy interesante también que lo tengan para que lo puedan leer y bueno, es una linda herramienta para tener como en nuestro recursero. Bueno, es un marco que está actualizado y se centra en el cuidado, en la escucha y bueno, y en esto que estamos haciendo hoy acá, trabajar en comunidad, ¿no? Para poder compartir todas estas informaciones y poder acompañar mucho mejor. Y también, bueno, esto por ahora con la guía EMA, que nos pareció súper lindo para compartirlo con ustedes. Y continuamos con una pequeña dinámica. Eh, no sé si conocen la Mentimeter. Voy a dar un código para que ustedes puedan ingresar al link que voy a poner. eh, ah, a ver. Ténganme paciencia que los riesgos del vivo. A ver, no sé si Euge, vos me tenías para... Ahí puedo compartir el link para que la gente pueda completar el Mentimeter. Ahí va. Un segundo. A mí también se me fue. Puede fallar. Intento, a ver. Tengo el link, lo que después no voy a tener es tu usuario como para ver los resultados. Bueno. em, No sé si esa parte vos la tenés. Si quieren ingresar a ahí en ver. sistema de Menti y está la pregunta que nos hace CC. Sí. Bueno, el código para ingresar. Denme un segundo, por favor. Es el 7813-1849. No sé si pudieron ingresar, Mm, para poder poner Sí, el se código. puede ingresar, yo lo chequeé y se puede ingresar. Me parece que el código es para que vos lo puedas ver. No, el código es el que tendrían que ingresar para poder A ver. entrar a la pregunta. Pero, ¿entraron directamente? No, sí, sí. yo entré. Permite entrar directamente, eso Bueno, bueno, yo mandé el otro link para que nosotros podamos compartir y ver la nube y las palabras que se van formando. No sé si estaba lindo para ver, era una pregunta de reflexión para ver este, qué sale, ¿no? De todo lo que podemos ir ¿Puede sumando. repetir el código, por favor?
Sí, 78, 13, 18, 49. Bueno, pero la idea era compartir la pantalla para ver la nube que se iba formando, pero Ah, ¿vos la tenés? la que compartí ayer, pero no. Y si vos ingresás el código, ¿no te permite compartirlo? ¿No te deja verla? em, no, no, bueno, A ver, voy a... puede Pará, fallar, puede fallar. pará. Si no Em, podemos compartir las palabras, los que pará. quieran compartirlo, lo podemos compartir en el chat. También, Sí, o abren micrófono y nos dicen qué palabras se les vienen cuando hablamos de violencia digital. Maga dice miedo. bueno, Aparece mucho el miedo. ¿Querés leerlo vos? miedo, acoso, obsesión. Ujú. A mí me quedó algo que dijo Claudia, que es conducta violenta, ¿no? Porque me parece que está bueno cuando ella mostró esto de los chats y de la rosa y del hola, ¿no? Como todo tan sutil. Sí, Ella dijo algo que me quedó, que es, lo violento es la conducta, no lo que está compartiendo, ¿no? O sea, también puede pasar que lo que esté compartiendo sea violento, pero sí, lo sutil está por detrás de eso. Y esa frase me pareció súper clara, como para poder distinguir. sí. Hoy voy a leer algunas palabras que están tirando, bueno, miedo, riesgo, impotencia, que era uno que yo estaba pensando también, ¿no? De esto, de que a pesar de que hay una negación y hay un silencio de nuestra parte, por ejemplo, cuando se dan estos chats tan insistentes, ¿no? De otras personas, eh, siguen, ¿no? No, no, es como que no respetan o no, eh, no pueden eh, tomar conciencia de que hay un silencio del otro lado, de que no hay una respuesta a esto. Bueno, la rabia, vuelve a aparecer el miedo, otra vez el miedo, acoso, obsesión, humillación, humillación, naturalización, acoso, vulnerabilidad, no entender, querer pertenecer. Bueno, salió mucho el miedo, ¿no? Me sumo a la impotencia, que ahí menciona Lía, eh, bueno, que es muy interesante y también lo que hablábamos hace un ratito de poder construir entre nosotros y entre nosotras eh, este activismo para poder visibilizar toda esta violencia y poder acompañarnos entre nosotras y acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes también que están muy expuestos en todo lo que es el mundo digital hoy. Eh, Así que bueno, por mi parte, muy agradecida. Si Sí, me dime. permitís aportar algo. Eh, ¿Por qué es tan importante? Y acá lo trajo Lucila, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? Eh, Cuando yo era chica, era una práctica común que te siguieran en la calle, ¿no? Sí, Un varón te seguía en la calle. Bueno, prácticamente aceptado, hasta diría, ¿no? Una confirmación de que era la mujer deseada, deseable, porque alguien la seguía en la calle, diciéndole cosas lindas. No estamos hablando de una cuestión, por eso hablamos de la conducta, ¿no? No, no lo explícito. Eso, con el tiempo, la información, las campañas, se dio a conocer y se instaló y se le dio un nombre que es acoso callejero. Y disminuyó notablemente, notablemente,
con el paso de los años y gracias a estas campañas de concientización, gracias a la Sí. información. Bueno, hoy toca a la violencia digital y otras, pero bueno, hoy nos ocupamos de la violencia digital, ¿no? Bueno, Que, lo que o está, sea, sabiendo de qué se trata, ¿no? De qué estamos hablando y qué es violencia digital. Y también lo traigo, ¿no? Con lo que compartió Lucila, esta cuestión de no, vos entendés, ¿no? En el cara a cara. Pero en el cara a cara también es un poco como pasó con el acoso callejero, ¿no? sí, Informar, ¿no? sí, Y también entender que un chiste deja de ser un chiste si nadie se ríe. Y hay algo que yo siempre lo tengo como máxima, que decía Martin Luther King, que le temía, él habla de, en masculino, bueno, no voy a discutirle, imagínense, tener la soberbia de discutirle a Martin Luther King, pero él decía que le tenía, por eso la cito tal cual, ¿no? No la voy a modificar. Pobre hombre, ¿no? No sería lógico de mi parte. Él decía que le temía más, o sea, le temía menos a la maldad de los malos que al silencio de los buenos, ¿no? mm, Si bien la categorización malo-bueno, ¿no? Se puede discutir, pero bueno, tomando esta frase y entendiendo que la mayoría de las personas, y eh, puede que en este grupo haya personas que no son colegas, pero desde el counseling confiamos en la persona, ¿no? La mayoría de las personas somos buenas. La mayoría de las personas no tenemos actitudes violentas hacia otras, no acosamos. Entonces, quiere decir que en número, por una cuestión simplemente matemática, deberíamos ganar. El tema es el silencio. Y ese silencio de los buenos se da también en el cara a cara. Cuando mm, escuchamos un chiste, cuando escuchamos una frase irónica, ¿no? Y comprendo que a veces, bueno, es evitar el conflicto. Sabemos que las luchas de género, todas, pero las de género, que es lo que nos ocupa, y no se lograron pidiendo por favor. Es así. A veces mm, necesitamos el conflicto, necesitamos por ahí que nuestro compañero nos mire raro después. Bueno, es el costo, pero vale la pena, ¿no? mm. Y transmitiendo esta información, ¿no? De que no es un halago que alguien me mande un mensajito insistentemente, ¿eh? Por más que ese mensajito sea una flor. Y que Clau, siempre, igual sí, también, permiso, que esta cuestión que vos estás trayendo, bueno, perdón, me presento, María Gabriela, estoy acá en Posadas Misiones, por eso hace mucho calor, estoy con el abanico. En este caso no estoy en el interior, perdón. Y a lo que iba es que, por ejemplo, yo estoy acá en un pueblo y acá es muy común que la gente te salude, ¿no? Entonces, ayer hicimos unas 2, 3 cuadras, pero esta costumbre es acá. Entonces yo ayer decía, ¿no? Saludé a varias personas, también masculinos, hola, ¿cómo vas? Pero es una cuestión de respeto, una cuestión de costumbre. No, no le voy a decir al señor que me saludó, no lo conozco, no me acose. Porque bueno, es otro contexto, ¿no? No, no por defenderlo. Pero digo, también hay una cuestión de los estereotipos de género que el masculino debe hacerse estas preguntas, el masculino debe incomodarse, por eso digo que el tema de las masculinidades transversaliza todas las temáticas que querramos abordar, transversaliza todos los tipos de violencia y nosotros lo podemos abordar de un montón de formas. Hoy me tocó estar en la universidad también viendo una película y siempre pasa que son menos cantidad de varones y pareciera ser que nosotras venimos trabajando un montón sobre estas temáticas y ellos nunca se enteran. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la violencia digital, de cómo vamos a hacer para, por ejemplo, cómo hago una denuncia, cómo lo voy a abordar, y él todavía cree que tiene que ser un galán y que te tiene que escribir 40 veces por mensaje, que te tiene que seguir diciendo cosas lindas, que es un piropo nada más, o sea, todavía abunda esto. Yo vivo en la provincia de Misiones y de verdad les digo que
es terrible todavía, o sea, no se cae el patriarcado y todas las violencias son, otra vez, en una ciudad como Posadas, por ejemplo, en la calle, en las instituciones educativas, hay un montón de denuncias. Yo les cuento que trabajo en la justicia. Recibimos un montón de información, por ejemplo, de cibercrimen, y ellos lo que hacen es una investigación en base a lo que se pide, pero no hay una distinción de violencia de género, de violencia digital, o sea, es como que todas las denuncias se investigan por igual y no debería de ser así, debería de haber un tratamiento más adecuado, es decir, ahí donde hablábamos hoy de la brecha digital, mujeres encargadas, una secretaría aparte, si se quiere, adentro de cibercrimen, que trabajen ellas solas con este tipo de demanda. En este caso, una denuncia que, no sé, digo, puede haber un cartel arriba de la denuncia que diga violencia digital. Entonces, una mujer agarra eso y le da otro tratamiento, porque te puedo asegurar que no va a ser lo mismo el varón policía que la mujer policía. De hecho, en esta investigación para esta temática, yo me dirigía me dirigí en Posadas Misiones a la Comisaría de la Mujer, a la Secretaría de Familia y Asuntos de Género, a Cibercrimen, pidiendo estadísticas por este tipo de denuncias de violencia digital y sinceramente no las hay. Entonces, también hago un llamado a la conciencia de que si vamos a brindar la información a alguna persona que tiene que hacer una denuncia, ahora voy a nombrar los organismos correspondientes, pero lo que voy es que tiene que haber un seguimiento bastante intenso por parte de la víctima, de los familiares de la víctima en este caso, porque hacer que se cumpla esta ley Olimpia todavía es bastante complejo. Así que bueno, rápidamente paso a nombrar que bueno, que tenemos en CABA, la Dirección General de Protección contra Familia. Sí, Maga, le contamos que vos vas a presentar un recursero, ¿no? Sobre sí, lugares sí. a donde dirigirse. Y además del recursero lo vamos a compartir acá, si mis compañeras me dan una manito. Yo hice una investigación de 2 páginas, una es del gobierno de la ciudad, que es allá en Buenos Aires, y otra es una página que tiene que ver con Stop Violencia Digital, que es española, que me pareció reinteresante porque abordan un montón de estrategias y de formas por si alguna persona aquí le quiere dar un poco más de tratamiento, ¿no? Solamente las nombro porque si ustedes abren la página igual la van a encontrar, que tenemos la línea 144 del BOTI para poder recibir información. Después, si es por riesgo de vida, en ese caso ya sería el 911, que está apto para 24 horas. También hay un centro de asistencia a la víctima. Y solamente los nombro a los ministerios para saber que contamos con estos organismos como la Dirección General, Protección Familiar contra la Violencia, el Ministerio Público Fiscal, y también la División de Delitos Tecnológicos. Así que bueno, un poco esto no quería redundar en lo que ya se venía compartiendo, solamente insistir en esta parte del acompañamiento a esa persona, de poder hacer un seguimiento, de poder quizás, si vamos a abordarlo, como compartirlo en comunidad, ¿no? Con la familia, para que esta asistencia, para que ya estas personas no se dirijan solas, porque bueno, a mí me pasa en la Administración de Justicia que llegan muy desbordadas, solas, el policía o la policía tampoco es que le da un trato digno y amoroso, entonces esto para mí es súper importante. Jamás a una comisaría o a un juzgado sin ese acompañamiento. Por mí, hasta ahí está mi compartida. Euge ahí subió puso en el chat las páginas de las que habla Maga. Creo que perdimos a Clau. Ah, no, ahí te veo, No, Clau. Pensé porque que te había estaba bajado. bajando el video que les dije, les comentamos que quizá no teníamos tiempo, pero dura 1 minuto 50, si quieren lo podemos compartir. Es un video que está en Instagram, en la página, si después lo quieren ver también, lo vamos a compartir ahora, en la página ONU Mujeres México. A ver, no tiene sonido, les aviso. Ahí está. Se ve
Sí, se ve, Clau. Bueno, esto es lo que mencionaba CC, lo digital es real. Fíjense que se siente en el cuerpo, ¿no? Lo ilustra el video. Y eso también nos señala cuándo es acoso. A veces lo sentimos en el cuerpo, ¿no? Algo que no está bien. Y también en el cara a cara, ¿no? Ese saludo que demoró un segundo más del que nos haría sentir cómodas, ¿no? Quizá esa mano en el hombro, pero que no estuvo, no fue tan fugaz como debería ser y lo sentimos en el cuerpo. Y ese es el parámetro y esa es la brújula. Exactamente igual que con lo digital. ¿Eh? Maga traía el saludo en una ciudad, en un pueblo o en una ciudad pequeña. Es un saludo. Ahora, donde sea que yo esté, si me saludan y yo no quiero devolver el saludo, y vuelve a la cuadra siguiente a saludarme y después me lo encuentro en el almacén y lo saludo, más allá de en dónde esté, ¿no? Ya deja de ser una cuestión cordial, ¿no? Porque el tema está en el ida y vuelta, ¿no? Como hablamos del consentimiento. Bueno, acá también tiene que haber un consentimiento de la otra parte para continuar esa comunicación. Bueno, quiero agradecerles muchísimo. Hasta acá es lo que preparamos para compartir. Con este encuentro terminamos el ciclo de este año. Comenzaremos el año que viene. Invitar a ver el contenido de nuestros encuentros, quien no pudo verlo, están en YouTube. Y también a las restantes actividades de la asociación que giran en torno a otros temas, también hacer extensiva la invitación. Y por supuesto, bueno, nuevamente agradecer. Dejo la palabra a mis compañeras. Quieren saludar. Muchas gracias. Bueno, yo despedirme, tomo la palabra, chicas, y bueno, agradecer de nuevo que nos hayan acompañado no solo hoy, sino hay muchas caras que se repiten en todos los encuentros, así que lo agradecemos muchísimo eso todo el año y los esperamos, les esperamos, las y los esperamos el año que viene con los encuentros que vamos a ir armando. Bueno, me sumo a los agradecimientos también. Gracias
por estar presentes, acompañando un año que, bueno, para estas temáticas que a nosotras nos movilizan mucho, ha sido un año difícil en algunas noticias, pero poder crear estos espacios de concientización, como dice Clau, iluminar temáticas que nos atraviesan, temáticas actuales de género y diversidad y violencias. Nos parece sumar desde la asociación nuestro granito para poder ir construyendo un mundo que sea más fácil y más amoroso para habitar. Así que nos da mucha ilusión y alegría cada vez que nos acompañan en los encuentros. Así que bueno, nos veremos en el 2026. Ojalá y que todos cierren muy bien el año. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Bueno, interesante, muy amable. gracias. Besos, chicas, gracias, hermoso Gracias estuvo. a todos. Cece, Chao. si querés despedirte, Yo agradecer simplemente, así ya los liberamos. Fue hermoso a lo largo del año todas las charlas que trajimos. Pienso que es una forma de hacer un poco de activismo, eh, poder iluminar, como dicen las chicas, todos estos temas y poder pasar información tan importante para que todos la tengamos a mano y podamos acompañar y cuidarnos a nosotros mismos también, ¿no? Y a los que nos rodean. Así que bueno, mil gracias por estar hoy y por estar a lo largo del año. A todos. dos cositas. Ahora le doy a Maga si se quiere despedir y antes quería comentar algo que se me pasó. Es un segundo, así que les pido un poquito de paciencia. Es con respecto a, vieron que en el formulario de inscripción nosotros pedimos las temáticas que les interesaría abordar. Siempre las tenemos en cuenta. Incluso el contenido de este año fue pensado en aquella mayoría de temas que se pidieron en los encuentros del año pasado. Sí quiero aclarar, ejemplo acá, habla de consultoría comunitaria y educacional, que es de otras áreas, ¿no? A visitar la página, porque algunos de los temas que se piden ya fueron abordados y están los encuentros en la página de YouTube. Y dentro de los pedidos de este encuentro, adicciones también. Y bueno, inteligencia artificial un poco se abordó en algún otro encuentro de otra área, pero quiero aclarar que los tenemos en cuenta y en base a esos pedidos vamos armando. Algunos temas ya los abordamos. Bien. Bueno, Maga, si querés, y contarles que para el próximo año tenemos ya una compañera nueva, Male, que tiene problemas con la cámara, pero ya vamos a hacer más y eso nos pone muy contentas también. Maga, Bueno, simplemente agradecer el espacio, la gente que se conectó y bueno, siempre me hago la pregunta de qué más podemos hacer para poder facilitarle un algo a un otro. Creo que hemos cumplido con el acceso a la información, estas capacitaciones y bueno, gracias por habernos acompañado. Muchas muchas gracias. gracias. Besos, chicas, muchas gracias. Gracias. Gracias.